este eunuco, él fue evangelizado. Él no tuvo, escúcheme bien, como nosotros, que ir a tomar un curso, unas clases del bautismo. Él creyó y dijo, bueno, aquí hay agua, aquí hay un río, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hermanos, es cuestión de convicción. Esta es una cuestión de convicción. Bien. Estoy en la página 14. El bautismo por inmersión es el método bíblico que retiene el simbolismo bíblico de una sepultura y de la resurrección como Cristo. Es más que una ceremonia simbólica y más que una declaración pública de una unión a la iglesia de Jesucristo. Sencillamente, para sintetizar, no hay, dice la palabra del Señor, un Señor, una iglesia, un espíritu. El que no ha sido bautizado en aguas, escúchame bien, no podrá ver el reino de los cielos. Ya lo vimos. No puede ver el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el bautismo es para arrepentimiento. Después del arrepentimiento, ¿qué viene? La conversión. Después de la conversión, ¿qué viene? Viene la presencia del Espíritu Santo. Porque el hombre se arrepiente, se convierte y pasa a las aguas bautismales. Ese es el proceso. El paso siguiente. El hombre es bautizado en el nombre poderoso de Cristo Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso dice la palabra del Señor en Hechos 2:38. Amén. Bien. El bautismo era para, estamos hablando de un carcelero. El bautismo era tan urgente para el carcelero filipense que él lo recibió a la medianoche, en cuanto que oyó el mensaje del Evangelio. Estamos hablando de Pablo y los otros siervos de Dios que estaban presos. Es antibíblico el uso del bautismo por aspersión. Es antibíblico. Las Escrituras no hablan de ningún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Es antibíblico. Tampoco es bíblico el bautismo por aspersión, botándole agua a la gente así, con la mano. Es antibíblico. El bautismo por aspersión o rociar a las personas, especial a los niños, que no tienen la capacidad de decidir por sí mismos. La Biblia enseña que el bautismo es para personas con capacidad de decidir por sí mismas, que saben escoger entre lo bueno y lo malo. Pues estos tienen que creer y arrepentirse para poder ser bautizados, y solo en el nombre de Jesucristo, como lo hicieron los judíos, samaritanos, gentiles, etc. Es bueno siempre explicarle el plan de salvación a cualquier persona antes de ser bautizado. O sea, esto significa que una persona que no ha recibido a Jesucristo no puede ser bautizada. Es muy bueno, es importantísimo, es indispensable. Si usted le está hablando a una persona, está evangelizando a alguien, no podemos llevarla al bautismo sin antes haber recibido al Señor como su poderoso y suficiente Salvador. Amén. Es bueno siempre explicar el plan de salvación a cualquier persona antes de ser bautizado, para que ésta tenga una mejor óptica de la responsabilidad y compromiso que hace con Dios de seguir adelante hasta el final de su vida o hasta que Cristo venga por su iglesia. Razones bíblicas del por qué ser bautizados en el nombre de Jesús. ¿Por qué hay un solo bautismo válido para la salvación? Vamos a ir a Efesios. Está después de 2 Corintios, Efesios capítulo 4, versículo 5.
Efesios capítulo 4, versículo 5. Razones bíblicas del por qué ser bautizados en el nombre de Jesús. Porque usted me dice, no, es que el hermano dijo que tocaba, pero no me dijo por qué. Ya les he explicado por qué. ¿Por qué es necesario? Para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Exactamente. Bien, ¿qué dice la palabra del Señor en la epístola de los Efesios, capítulo 4, versículo 5? Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos. 6. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Permítame leer un poquito del versículo 1. Yo, pues, está hablando Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, o sea, prestos, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. No es un bautismo en tres, es en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Por qué? Porque esta es la fórmula bautismal para todo el mundo. La Escritura no registra ni un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Es una fe, un Señor, un bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don, arrepentidos y convertidos cada uno de vosotros para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Hechos 2:38. Esa es la fórmula bautismal. No hay otra. Hermanos, no hay otra. No busquemos porque no hay otra. El que está buscando es porque no tiene certidumbre ni de su salvación, mucho menos de su bautismo. Entonces es muy importante. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 20. Un poquito atrás. Efesios capítulo 2, versículo 20. Cuando estemos ahí me avisan, por favor. Bien, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí quiero explicar algo, porque este es un versículo doctrinal que hay que explicarlo con sumo respeto, pero con un poquito de amplitud. Vuelvo y repito, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiero explicarles esto y por favor les ruego que atesoren este consejo. Edificados, o sea, vamos a ser construidos. Lo que vayamos a construir de ahora en adelante va a ser sobre los preceptos de Jesucristo, siendo Él la principal piedra del ángulo
Pero permítame abrir un paréntesis aquí para entrar en una área muy delicada de la cual hay mucha gente que habla cualquier cantidad de cosas, se mete a las redes sociales, utiliza estas plataformas para inundarlas de incertidumbre y para atacar a muchos. Nosotros no usamos las redes sociales para atacar a nadie, al contrario, usamos las redes sociales para despejar incógnitas e interrogantes. Eso es lo que anhelamos nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Me gusta mucho lo que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Bien, no puedo pasar este trago si no lo despejo. Y lo voy a hacer, voy a ir directo. Me van a estar escuchando. Solo me falta mandarles una foto y el número del teléfono. Pero le voy a decir una cosa: apóstoles no hay, profetas no hay. Los últimos profetas, el último de todos, fue Juan el Bautista. El Antiguo Testamento se construyó, se edificó, se basó sobre los profetas. Vayamos a una escritura, por favor. Creo que Mateo capítulo 16, si no estoy mal. Permítanme. Gloria a Dios. Déjame paciencia un poquito más. Gracias. Vamos a ir a Lucas. Creo que estamos en Lucas, capítulo 16. Lo que yo les diga, si no se lo puedo sustentar con la palabra, mejor no lo digo. Sí, hermanos. Amén. Lucas capítulo 16. Me gustaría que tomaran nota de esto en sus manuales. No hay más profetas. Amén. Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran. Esta palabra eran es una conjugación. Se puede traducir como fueron. Eran es tiempo pasado. Fueron tiempo pasado. Hasta Juan. ¿Cuál Juan? ¿Cuál Juan? El Bautista. Juan el Bautista. Desde entonces, el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. El Señor nos dice a nosotros en Efesios capítulo 2, versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a ser edificados sobre la piedra del ángulo que es Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento termina con Juan el Bautista y el Nuevo Testamento empieza con Jesucristo. ¿Se da cuenta? El Antiguo Testamento, la ley y los profetas, la ley y los profetas terminan con Juan el Bautista. Cuando él aparece, cuando el Señor aparece
allá en el Jordán y es bautizado por Juan el Bautista. Ahí Jesucristo divide la historia de la humanidad en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Ahí termina la ley y los profetas. La ley y los profetas terminan ahí. Ahí termina el Antiguo Testamento y se abre la nueva página del Nuevo Testamento con Jesucristo. Ok, ahora empieza la ley de los apóstoles que el Señor llama, los constituye como apóstoles cuando Jesucristo entrega su vida en la cruz del Calvario y Él sube al cielo. Se acabaron los apóstoles. ¿No creen? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, porque quiero que ustedes tengan certidumbre de esto. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. No hay más profetas, no hay más apóstoles. El último profeta fue Juan el Bautista. Y el último apóstol fue el apóstol Pablo, hermanos. Por eso dice, y yo como un abortivo de la naturaleza, fue el último de los apóstoles del Señor Jesucristo. Porque para poder ser apóstol se necesita haber visto a Jesucristo, haber caminado con Él, haber hablado con Él. Ahora díganme cuántos de estos, si alguien ha visto a Jesucristo ahorita, es mentiroso. Porque Jesucristo es el espíritu vivificante, no es un espíritu errante. Aleluya. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Se acuerdan ustedes? 21. ¿21 qué? ¿Se dan cuenta? 14. 21 y 14. Bien. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Pero dice el Señor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal. Jesucristo es la roca, es la piedra donde se edifica la salvación de los hombres, es la roca de nuestra salvación. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21 versículo 14 para demostrar por la escritura que no hay apóstoles. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta cantidad de apóstoles que hay hoy en día? Todos se constituyen apóstoles. Si supiesen que apóstolos, en griego, era el lugar más bajo, era el servicio más bajo de todo el mundo. ¿Y profetas, pastor? El último de los profetas fue Juan el Bautista. La Biblia está llena de profetas: Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, Abdías. Todos ellos eran profetas, pero murieron, desaparecieron. El único que no ha muerto es Jesucristo. Una pregunta, ¿no sé en qué parte de la Biblia dice, por tanto, id y haced apóstoles? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Discípulos y apóstoles son diferentes? Discípulos son discípulos de Jesucristo. Discípulos sí hay. Discípulos sí hay, todos somos discípulos. Todos somos discípulos. Todos aquellos que estamos a los pies del Señor y queremos y anhelamos el discipulado, anhelamos el servicio, somos discípulos. No es apóstoles, sino
Esa es la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, es importante conocer la Escritura. Muy importante. Para eso estamos. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos expandiendo, estamos poniendo bases sólidas, las cuales el Señor dejó en su palabra, en la iglesia del siglo XXI. Amén. Voy a leer otra vez Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Y después voy a pasar a Efesios capítulo 4, versículo 11. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Quiero que usted se vaya haciendo una imagen verbal de lo que estamos leyendo. Y el muro de la ciudad tenía, ¿qué? 12 cimientos. Hágase una imagen verbal de lo que está hablando. Y sobre ellos los 12 nombres. Sobre estos cimientos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Vamos a ver otra vez. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres. Oigan, ¿los 12 qué? Nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Le voy a explicar esto con todo respeto. Si no tuviese la palabra nombres, ustedes y yo estaríamos perdiendo el tiempo acá. Los 12 apóstoles del Cordero. ¿Sobre cuál ciudad? Jerusalén, la ciudad celestial. Ahora dígame, por favor dígame, ¿en dónde vamos a poner los nombres de todos estos apóstoles, pseudoapóstoles, nombrados y constituidos por ellos mismos? Mencióneme uno de los apóstoles de la era contemporánea, moderna, hoy, pobre. No hay ninguno, porque no son apóstoles. El apóstol tiene su esposa y la esposa es profeta. ¿Profeta de qué? ¿O de quién? Todos los apóstoles tienen su profeta. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, porque le vamos a despelucar el libro a esta gente, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Efesios capítulo 4. ¿Están conmigo? A ver, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 11. Es muy importante. Necesitamos despejar todos estos temas. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos que la gente que está ávida, o sea, necesitada del conocimiento, del aprendizaje, conozca. Nosotros hablamos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Nos sujetamos, nos sustentamos con la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Cuáles son los ministerios que están presentes hoy en día? Sí. Tenemos pastores, evangelistas,
evangelistas y maestros. Pastores, evangelistas y maestros. Apóstoles y profetas ya no hay. ¿Por qué? Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 11. Porque a veces nosotros leemos, con sumo respeto lo digo, como el perico. El perico lee y no sabe lo que lee. ¿Sabe por qué? Porque no tiene entendimiento. Es un animal. Pero nosotros tenemos entendimiento. Y debemos leer con el mismo entendimiento, con la ternura, la dulzura y con el entendimiento que nos da la misma palabra, el espíritu mismo de la palabra del Señor. Amén. Amén. Bien. Dice el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los apóstoles y los profetas? Si dice la palabra que Él mismo, los que hay hoy en día, ¿quién los constituyó? Es la pregunta. Ellos mismos. Escuchaba a un hombre hace algunos años atrás, como a las 2 o 3 de la mañana, por respeto,